Mis amados hermanos, quiero invitarles a que me acompañen abriendo la Biblia en Josué capítulo 15 y vamos a leer el versículo 1, aunque vamos a estar trabajando todo el capítulo, vamos a leer el versículo 1 para dar inicio en esta mañana a esta enseñanza. Josué capítulo 15, el versículo 1, dice la palabra del Señor: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur y su extremo meridional. Y vamos a dejar allí porque, como les digo, vamos a abordar todo el capítulo. Y en esta mañana yo quiero que comprendamos lo que la palabra del Señor nos muestra en este capítulo. Ya estamos, como lo hemos estado hablando en las últimas semanas, en la parte en la que el pueblo de Israel está asentándose en la tierra de Canaán y están empezando el proceso de repartición de las tierras. Esta área en la cual vamos a estar estudiando el día de hoy era un área de alrededor de 4.140 kilómetros cuadrados en Israel. Era la parte sur hacia el lado del Mar Muerto, pero colindaba o se dirigía y alcanzaba hasta el extremo del Mar Mediterráneo. Ahora, la historia que hoy nos encontramos tiene que ver precisamente con la herencia entregada a la tribu de Judá. La semana pasada nosotros habíamos, o en las semanas anteriores, nosotros habíamos estado considerando cómo fue entregada la herencia a las tribus al otro lado del Jordán, cómo la tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Gracias Diego por recordarme. En la tribu de Manasés, de Rubén y de Gad recibieron una porción de herencia al otro lado del Jordán, que básicamente es la tierra que nosotros estuvimos leyendo allí en Números capítulo 21, en esas dos guerras que se habían llevado a cabo, en esas dos batallas que se habían llevado a cabo al otro lado del Jordán. Ahora, la semana pasada nosotros estuvimos considerando el inicio de la repartición a este lado del Jordán con la entrega a la heredad que se le dio a un hombre, Caleb, que era precisamente de la tribu de Judá. Al parecer, lo que el autor quiere mostrarnos es cómo continúa entregando la herencia ahora al resto de la tribu de Judá. Y teniendo en cuenta el final de la historia de lo que había acontecido con Judá, lo que Dios o lo que nosotros debemos considerar y que estamos mirando a la luz de la palabra es la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas hechos siglos antes a la nación de Israel. La herencia a la tribu de Judá es la que más detalles tiene. De hecho, vamos a mirar que el resto de las heredades o del resto de las tribus no se dan tantos detalles, pero en el caso de Judá se da mayor detalle porque el autor tiene una intención: mostrar cómo la tribu de Judá va a empezar a tener preeminencia sobre las demás tribus por el cumplimiento de una promesa o una bendición que Jacob, el padre de Judá, había dado en el momento. Esa herencia le correspondía a un hombre, Rubén, que era el primogénito, pero la primogenitura de Rubén fue quitada porque no honró a su papá. Y Dios le entrega esa primogenitura a Judá. Él recibe las mayores bendiciones en cuanto a herencia. Y eso es importante, como les digo, porque es una acción que va a notarse en el resto del Antiguo Testamento y en el resto de la historia. El relato entonces tiene la intención de señalar que la tribu de Judá recibe la bendición de la primogenitura, la tierra, las ciudades, y finaliza con la historia de Caleb que iniciamos nosotros en el capítulo anterior. Así que mi intención en esta mañana, mi objetivo es que nosotros podamos aplicar los elementos que esta historia nos presenta. El pasaje que nosotros encontramos es un pasaje descriptivo, porque nos está hablando acerca de lugares, de ciudades. Y los elementos que se consideran allí son muy variados. Así que lo que yo quiero es que miremos algunos de los elementos de todo el pasaje que puedan servir de aplicación a nuestras vidas. Por eso el título de este sermón es el siguiente: una tierra, unas ciudades, una herencia. Una tierra, unas ciudades y una herencia. Y lo primero que nosotros debemos ver en cuanto a esto es una tierra. Una tierra que fue entregada a la tribu de Judá. Acompáñame nuevamente en Josué capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Josué capítulo 15, versículos 1 al 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur
como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta Sim, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón, y subiendo por Adar daba la vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmod y subía y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esto pues será el límite del sur. El límite oriental es el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del norte desde la bahía del mar de la desembocadura desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite hasta Bet Ogla y pasa al norte a Bet Araba, y allí sube a la piedra de Bohán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir hasta el valle de Acor, y al norte mira desde Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Rogel, y sube a este límite por el valle del hijo de Jimón, al lado del sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín, por el lado del norte, y que rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Net-Toa, y sale a las ciudades del monte Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kirián Jeraim, y después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte Seir, y pasa al monte de Jarín hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Tibna, y sale luego al lado de Cron hacia el norte, y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala, y sale Jabneel, y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno y conforme a sus familias. Ahora, lo que nosotros encontramos allí es una descripción que lo más fácil sería ubicarla en un mapa. Si usted quiere conocer cuáles son estos contornos, cuáles los límites que están establecidos, debe dirigirse a un mapa para poder comprender eso. Eso es como si nosotros nos dirigiéramos si la descripción de nuestras fronteras en nuestro país fuera determinada de esa misma manera, desde el Cabo de la Vela allí en la Guajira, y va descendiendo por los lados de algo así por el estilo de lo que nos está presentando el autor. Esta primera parte, como les digo, nos habla de la tierra que le correspondió a la tribu de Judá. Como lo consideramos entonces la semana pasada, el primero en elegir la heredad fue Caleb, hijo de Jefone, quien por causa de su fidelidad a Dios pudo elegir su herencia. Fue el único, junto con Josué, que pudieron elegir su herencia. Parece entonces que lo que se procede es a dar el resto de la herencia a la tribu que está acompañando al anciano en ese momento. Y la forma de entregar la tierra era por medio de suertes. Por medio de suertes. Y aunque no sabemos con certeza cómo funcionaban las suertes, cómo era que se usaba, cuál era el método para poder dar la tierra, lo que sí podemos estar seguros es que Dios estaba dirigiendo todo el proceso. Dios estaba dirigiendo todo el proceso. De hecho, Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La palabra de Dios para todo dice: la gente mete las fichas en un bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale. Así que Dios está dirigiendo todo el proceso. Dios es el que está guiando toda la repartición de la tierra. Y no se considera lo que muchas veces nosotros hacemos. De seguro, si nosotros hubiéramos tenido que estar en el proceso de repartir la tierra, lo hubiéramos hecho de acuerdo a nuestras preferencias o de acuerdo a nuestras motivaciones egoístas. Pero no es así en el caso de Dios, porque Dios no muestra favoritismos. Dios actúa imparcialmente. Dios está guiando todo el proceso de manera que de Él viene toda la decisión. Él es quien está haciendo que se hagan las cosas de acuerdo a sus planes, y Él decide el resultado. Él está estableciendo a la tribu de Judá en ese lugar y tiene un propósito por el cual lo está haciendo. No es casualidad que la tribu de Judá recibiera esa tierra. Dios está guiando a Josué en ese proceso, de modo que lo único que Josué debe hacer es obedecer, y la tribu de Judá podría estar tranquila porque Él, Dios, los está ubicando donde Él quiere. Y esto es muy importante.
Mis amados hermanos, las cosas no ocurren por casualidad en Dios. En Dios no hay casualidades. En Dios las cosas ocurren con un propósito y eso nos ayuda a nosotros a estar seguros de que Él tiene el control de todas las cosas y que está dirigiendo todas las cosas de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su cuidado providencial y de acuerdo a su cuidado amoroso por su pueblo y por cada uno de nosotros. La tierra no se está entregando de cualquier forma. Dios está guiando el proceso. Y eso nos enseña a nosotros acerca de Dios, que Dios tiene el control de todas las circunstancias. La tierra entonces sería distribuida tomando en cuenta el número de las familias, siendo la más grande Judá, la porción que le correspondería sería efectivamente la más grande. Pero no es solamente una tierra, es una ubicación geográfica. Y es una ubicación que muestra que su historia, la historia de la tribu de Judá, estaría ligada a ese pedazo de tierra. Y aunque no se conoce a ciencia cierta la ubicación de muchos de estos lugares, lo que sí podemos tener claro es aquellos lugares que servían como barreras naturales para distribuir la tierra. Hacia un lado estaba el mar Muerto, hacia el otro el mar Mediterráneo, algunos montes servían como ubicación, algunos valles, algunos sitios específicos servían como ubicación, pero de otros no se tiene conocimiento a ciencia cierta. Solo aquellos que habían recorrido la tierra, solo aquellos que vivían en esos lugares podían saber a ciencia cierta cuáles eran esos lugares y esas fronteras. Muchos, y esto nos sirve a nosotros para entender esto, y aunque no conocemos la ubicación de muchos de estos lugares, sí hay una intención de comunicar un mensaje, no solo para el pueblo, sino también para nosotros. Y yo quiero que miremos algunos elementos que nos muestra el pasaje. No los vamos a considerar todos, a la verdad hay muchos, pero creo que estos son muy importantes para nuestras vidas. Lo primero que debemos considerar es el extremo sur de la heredad. Allí se encontraba la frontera con un pueblo, Edom. Providencialmente hoy estábamos leyendo números 20 y 21 y alcanzamos a conocer algo de la historia. Edom era un pueblo que aunque eran hermanos de Judá, eran hermanos de los hijos de Israel, no actuaron como tal. Edom es descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Así que allí había un conflicto con ese pueblo. Ya en Números 20 nosotros vimos cómo el pueblo de Israel intentó cruzar por Edom, pero Edom no lo permitió. De hecho, salieron armados con un gran ejército para impedir el cruce. Dios no les permite la batalla porque son hermanos. Así que, pero ahí hay un conflicto. Hay un conflicto. Y ellos tuvieron entonces que dar un rodeo, cruzar por el desierto para no tener conflicto con este. Pero no sería el único conflicto que tendrían con otras naciones. Hacia el otro lado colindaba con los moabitas y al occidente estaba con los filisteos y al otro lado estaban los amalecitas. Así que hacia este costado, hacia el sur, estaba colindando con pueblos enemigos de Israel que constantemente estarían en conflicto con la nación de Israel. Y este conflicto se acrecentaría años más adelante cuando lleguemos al libro de Jueces. Muchos de estos pueblos con los que estaban colindando fueron pueblos que precisamente invadieron Israel y tenían la intención de doblegarlos, entregados incluso por Dios por causa de la desobediencia del pueblo. Y en los Jueces nosotros vamos a ver a estas naciones más activamente, pero creo que la intención del autor es mostrar cómo Dios había colocado a Judá con un propósito en ese lugar, que tristemente Judá no cumple con eso. Judá es colocada porque es la tribu más grande, más fuerte, más poderosa, colocada precisamente en ese sector para que hiciera frente a las naciones paganas. Era una forma de presentar defensa hacia la nación de Israel, hacia el resto de sus hermanos. Era la nación, era la tribu que tenía la intención de frenar el avance en la tierra de Israel de esas naciones paganas. Era la defensa para sus hermanos. Por eso es que recibía la doble porción de la herencia. El hermano que recibía esa herencia, el primogénito, tenía la responsabilidad de cuidar a sus otros hermanos. Debía velar por el bienestar de sus hermanos. Y Dios los establece para que sean precisamente los responsables de esa labor. Esta era una tribu, fuerte, numerosa, guerrera y quedaba constituida entonces como guardiana de la frontera del sur para todo el país, en contra de esos enemigos jurados de la nación de Israel.
Y esto nos lleva entonces a preguntarnos a nosotros algo, mis amados hermanos. Iglesia, ¿dónde nos ha colocado Dios para ser responsables de nuestros hermanos? Dios nos ha colocado como responsables de nuestros hermanos. Dios nos ha colocado a nosotros en la misma posición y de la misma manera en la presencia de enemigos también que requieren fortaleza y valentía, así como la requería Judá para poder enfrentarlos. Dios nos ha colocado a nosotros como iglesia para que cumplamos la misma función, especialmente cuando hay hermanos débiles en la fe. Aquel que es fuerte, ¿qué tiene que hacer con el débil en la escritura? Tiene que fortalecerlo, tiene que apoyarlos. Por eso la escritura usa una expresión: soportaos los unos a los otros. ¿Y quién brinda ese soporte? A alguien que es más fuerte que tú. Eso era lo que tenía que hacer Judá con sus hermanos. Somos los más fuertes, Dios nos coloca acá. La intención es no permitir el cruce de esas naciones. Esa era la responsabilidad. Fue ese el propósito principal por el cual ellos estaban ubicados en ese sector. La ubicación entonces era para que ellos fueran una barrera, un muro en contra de sus enemigos. De hecho, Génesis capítulo 49, cuando leemos la promesa o la bendición que Jacob da para su hijo, dice lo siguiente: Génesis 49, versículo 8: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahora, ¿notan estas palabras? Tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos en ese momento? Edom, Moab, los amalecitas, los filisteos. Ellos tenían que presentar entonces defensa a favor de sus hermanos. Otro elemento importante que es mencionado en este pasaje es precisamente algunos lugares de importancia histórica, como Cades Barnea. Nuevamente, remitiéndonos al libro de Números, nosotros encontramos este lugar como muy importante. Un pueblo que reunido allí en Cades Barnea escuchó el informe de los espías que los desanimó 40 años antes, y eso hizo que el pueblo tuviera que deambular por el desierto. En ese mismo lugar, en Cades Barnea, se presentó una rebelión, la rebelión de los hijos de Coré, en donde fueron consumidos estos hombres. Es el lugar en donde Moisés golpeó la roca en vez de hablarle. Números 20, y que causa precisamente que ni él ni Aarón entren a la tierra prometida. Y ahí lo leíamos, porque no creyeron en las palabras del Señor, porque no escucharon lo que el Señor tenía para ellos. Mis amados hermanos, ¿qué enseñanza debía dejar esto? ¿Qué enseñanza dejaría para los de la tribu de Judá, para el pueblo de Israel que estaba escuchando estas palabras, el escuchar ese lugar? De inmediato su memoria sería llevada a esos sucesos y tendrían que considerar lo siguiente, mis amados hermanos: las terribles consecuencias de la desobediencia para la nación de Israel. Las terribles consecuencias de la desobediencia para la nación de Israel. Los sucesos en donde el pueblo ha fallado en su obediencia a Dios están representados en esos lugares que ahora ellos mismos estarían ocupando. El estar en Cades Barnea era un recordatorio constante de lo que produce la desobediencia a Dios y lo que implicaba para ellos ahora ser fieles en ese lugar. Eso debía ser como un recordatorio también para las futuras generaciones de las terribles consecuencias de la desobediencia. De hecho, el autor de Hebreos nos advierte al respecto. Hebreos capítulo 2, el versículo 25 dice de la siguiente manera: mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Mis amados hermanos, Dios desea que se le preste atención para evitar despreciar su palabra. Dios desea que se le preste atención para evitar despreciar su palabra. Despreciar al que habla es despreciar a Dios mismo. Y despreciar la palabra es despreciar a Dios mismo que ha hablado. Y eso es un pecado con terribles consecuencias, como lo evidencian precisamente los lugares mencionados. Y aquí desechar, según lo que nos dice el autor de Hebreos, debe ser entendido como poner disculpas para no atender una invitación, como excusarse. Es la misma palabra que Jesús usa cuando habla acerca de los convidados al banquete. ¿Recuerdan esa escena en Lucas capítulo 14? Que el Señor
hizo un banquete, invitó a muchos y empezaron a poner excusas. No, es que compré una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlos. No, es que Señor, me casé y voy a estar. Cada uno empezó a poner excusas, a dar la espalda y a poner excusas, a tener una actitud rebelde y de desprecio. Y eso nos lleva entonces a nosotros considerar lo siguiente. Miren lo que pasó con Moisés, miren lo que pasó con los hijos de Coré, miren lo que pasó con todos estos rebeldes que desecharon la palabra del Señor, que no hicieron caso a las indicaciones de Dios. Y eso debería llevarnos a preguntarnos lo siguiente: ¿estás desechando la palabra de Dios? ¿Estás oyendo la palabra del Señor y estás diciendo, bien, gracias y no más? El llamado que nos hace el Señor, que fue el mismo llamado que Dios hizo allí en el Antiguo Testamento, es a oírlo y hacer caso a sus palabras que dan vida. Y si aquellos en el desierto no escaparon a las consecuencias de su desprecio a Dios y a sus palabras, ¿por qué crees tú que escaparás si no tomas en serio a Dios y lo que te ha dicho? ¿Consideras tú que podrás salir limpio, sin rasguño, por causa de tu desobediencia? La desobediencia, mis amados hermanos, era lo común antes de que llegáramos a Cristo. Romanos capítulo 11, el versículo 30 nos dice: pues vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis amados hermanos, nosotros hemos alcanzado misericordia en el Señor. Hemos alcanzado misericordia. Ellos fueron desobedientes, pero el Señor nos ha extendido a nosotros su misericordia. Es por medio de ese nuevo nacimiento y por medio de la nueva vida que las cosas cambian en nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 13 al 21 dice de la siguiente manera, mis amados hermanos. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 13 dice la palabra del Señor. 13 al 21, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y quien le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos preguntarnos cómo estamos respondiendo a nosotros a Dios. ¿Estamos actuando en desobediencia? ¿O hemos creído en este anuncio que se nos ha hecho para vivir en obediencia y para prestar atención a las palabras de Dios? Y eso en Cades Barnea. Hay otra escena que me impacta y es considerar el Valle de Acor, que nosotros lo estuvimos estudiando allí en Josué. Mencionar a Acor debía ser muy doloroso para la tribu de Judá, porque de seguro muchos de los que estaban en ese momento recibiendo su herencia debían tener muy fresco en su memoria lo que unos años atrás había acontecido con uno mismo de la tribu, Acán. Uno de ellos que había de estar disfrutando de las bendiciones del Señor, pero por causa de su pecado, ahora había sido ejecutado. Y lo que quedó de su juicio y el juicio que se dio a su familia fue un montón de piedras allí en el valle de Acor. Y esas piedras señalaban a los más jóvenes las terribles consecuencias del pecado no tratado de manera correcta. Y nuevamente es cuando nosotros debemos evaluarnos. Las enseñanzas de los fracasos del pueblo de Israel, como lo vimos allí en Cades Barnea, como lo que pasó con Acán en el valle de Acor. Las enseñanzas de los fracasos deben servir de reflexión a cada creyente para evitar la caída en las mismas situaciones. Esos son ejemplos, mis amados hermanos, a cosas que tú y yo debemos evitar.
Tenemos que evitar desechar la palabra del Señor. Tenemos que dejar de considerar el pecado con liviandad. Debemos tratarlo con seriedad. Las enseñanzas entonces de estos fracasos nos sirven a nosotros. La aflicción que el pecado de Acán trajo a todo Israel debía servir para hacer reflexionar al pueblo de Israel en aquel momento, pero también nos sirve para reflexionar a nosotros en la actualidad. Porque lo ocurrido con Acán podría pasar con nosotros. Lo ocurrido con Acán podría pasar con nosotros. Si no tratamos con seriedad nuestro pecado, las consecuencias del pecado nos van a alcanzar. Tenlo por seguro. ¿Cómo estás enfrentando el pecado? Mis amados hermanos, a diferencia de Acán, nosotros tenemos un mediador si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, si vamos a nuestro Señor, a nuestro abogado, para pedir perdón. Él recibió el castigo de nuestros pecados, el castigo de nuestras maldades. Él pagó el precio por nuestros pecados y al acudir a Él, mis amados hermanos, nosotros estamos seguros. Así que lo que esa tierra nos revela, lo que esa tierra muestra, es una historia ligada al pueblo. Una historia que no debía ser olvidada y que debía ser recordada constantemente. Algo que me llamaba la atención es que en Josué siempre encontramos montículos de piedra porque tenían la intención de ser un recordatorio de lo que Dios había hecho, de cómo había actuado Dios con su pueblo. Así que pasar por el valle de Acor era señalar ese montículo de piedras para recordar que allí estaba sepultado Acán y su familia por causa de su pecado. Pero hay otros lugares y otros sucesos, pero no alcanzaríamos a mencionarlos todos en este sermón. Pero estos son tal vez de los más significativos, no solo para ellos, sino para nosotros a la luz de la revelación dada en la Escritura. Lo que recibe como herencia la tribu de Judá no es solamente tierras, sino también ciudades que son muy importantes. Y ese es nuestro segundo punto, unas ciudades. Segundo punto, unas ciudades. Y quiero invitarles a que en Josué capítulo 15 leamos desde el versículo 20 al versículo 63. Miren lo que dice la palabra del Señor. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom: Capseel, Edar, Jagur, Sina, Dimoa, Adada, Sedes, Azor, Ignat, Sif, Telón, Bealot, Hazor Hadata, Kerit, Hezrón, que es Azor, Amán, Sema, Molada, Hazargada, Esmod, Bet-Pelet, Azar Sual, Berseba, Bisotia, Baala, Ima, Esem, Ectolac, Kesil, Orma, Ciclat, Madmana, Sansama, Lebaot, Singil, Ain, Rimón, por todas 20 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Engani, Tapúa, Enán, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Searaín, Aditaín, Gedara, Gederotaín, 14 ciudades con sus aldeas. Senanjadasa, Migdal, Gad, Dicleán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscán, Eglón, Cabón, Labmán, Kitlis, Gederot, Begadón, Naama, Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. La lista la vamos a leer toda, mis amados hermanos, que la escritura y toda la escritura es revelada por Dios y es inspirada, y si están por una razón están. Versículo 42, Limna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesif, Keila, Asib, Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca a Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas, y en las montañas Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Amín, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Esam, Hamún, Bet-Tapúa, Afeca, Jutta, Kirian Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gaaba, Tibná, 10 ciudades con sus aldeas,
Jalhun, Bet-sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, El Tecom, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kirian Jeraín, y Raba, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto Bet-Araba, Midín, Secaca, Mixac y la ciudad de la sal, en Gadi, 6 ciudades con sus aldeas. Más a los jebuseos que habitan en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Estas son las ciudades. Nuevamente el autor nos señala que esto forma parte de la heredad de Judá. El versículo 20 señala las ciudades que forman parte de lo que ellos recibieron. Ahora, los arqueólogos han encontrado algunas de ellas tras sus excavaciones. Parte de la arqueología bíblica tiene que ver con ubicar esas ciudades y han encontrado algunas que consideran son estas. Otras han permanecido hasta hoy, pero hay otras, la gran mayoría que son mencionadas aquí, que no se conoce ni su ubicación concreta o se cree que son otras ciudades. No perduraron y aún están sepultadas en las ruinas de lo que alguna vez fueron centros urbanos importantes. Las ciudades eran importantes porque eran lugares propicios para el comercio y la vida en sociedad. Ahora, no solamente es tierra, son ciudades. Donde hay ciudades hay agua, hay tierras de cultivo, hay posibilidad de resguardarse en el caso de un ataque enemigo. Porque recuerden, muchas de esas ciudades eran ciudades fortificadas. Ahora, las caravanas que se dirigían desde de Babilonia hasta Egipto seguramente se quedaban en esos lugares. Así que hay la posibilidad para que los viajeros pudieran conocer la cultura y las costumbres de los que vivían allí. Y esto debía servir como un testimonio de Dios y de su obra en medio de su pueblo. Algunas cuentan historias o tendrían historias posteriormente. Por ejemplo, Kiriot. En ella, más adelante, siglos más adelante, encontramos a un hombre, Judas Iscariote. ¿Quién es Judas Iscariote? Judas Iscariote es el hombre de Keriot, el único discípulo de la parte sur de Israel, porque los 11 discípulos restantes eran de Galilea, del norte. Berseba también tiene una importancia. Berseba, que es mencionada aquí en este pasaje, porque fue un lugar, una ciudad en donde los patriarcas habitaron, que estaba precisamente en el Negev, era la ciudad principal del Negev y servía también para delimitar el límite sur de Israel. Ustedes van a encontrar en la escritura desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur. Esa era la extensión de la tierra de Israel. Orma fue una de las ciudades conquistadas también por Josué cuando fue derrotada esa alianza que se formó contra el pueblo de Israel. Otras habían visto o habían sido vistas en el tiempo del peregrinaje. Muchas de estas ciudades el pueblo de Israel las había recorrido o las había visto. Y yo lo que me imagino es ver al pueblo de Israel en ese peregrinaje. Muchos de los que están ahora recibiendo esa herencia eran pequeños o más jóvenes que veían esas ciudades solamente como un sueño. Ahora el Señor se las estaba entregando como una promesa cumplida. Algunas tal vez eran muy hermosas, como Enganín, que significa la fuente de los jardines, o como Migdal Gaal, la torre de Gad, en el versículo 37. Bet Tapúa, que es la casa de las manzanas, hablando acerca de los árboles frutales y las viñas que estarían mostrando lo fértil y lo productivo que era esa tierra. Laquis fue una de las ciudades derrotadas precisamente en una coalición que se armó contra Israel, la coalición amorrea que nosotros estuvimos considerando anteriormente y que era muy importante en ese momento porque era una ruta o estaba más bien en la ruta que iba de Egipto hacia las tierras del norte. Entonces era una ciudad de paso. Muchas son conocidas también por su maldad. Bet-Dagón o la casa de Dagón, el dios filisteo en la época, tenía 2 templos dedicados a ese dios falso, uno en Gaza y el otro en Asdod, que son mencionados aquí. Kiriat Baal es otro ejemplo en el versículo 60, pues seguramente allí había un templo dedicado a este dios falso. Y esto nos lleva a nosotros a considerar lo siguiente, mis amados hermanos: las ciudades sirven para mostrar lo bueno y lo malo de una sociedad. Las sociedades evidencian eso.
Y esto nos llevaba a considerar que precisamente una de las luchas que tendría la tribu era batallar con la tendencia a la idolatría y apartarse de Dios y su adoración, violando así sus mandamientos. Esa era la tendencia del pueblo. Aquí encontramos también otra ciudad, Kiriat Arba. Kiriat Arba fue una de las ciudades que conquistó precisamente Caleb. Y esto nos deja una lección aquí. Kiriat Arba era la ciudad de Arba, una ciudad muy importante, dada a un hombre muy importante. Pero ¿qué es lo que hacen los hombres? Buscar un nombre, hacerse un nombre a través de sus posesiones, de sus títulos. Pero ¿qué es lo que hace Caleb? Cambiarle el nombre. Ahora la va a llamar Hebrón, el lugar de la alianza. Los hijos de Dios no estamos llamados a buscar fama o reconocimiento, sino a establecer una relación con el Dios que nos ha salvado. El versículo 63 nos cuenta lo que pasó con una de estas ciudades, que para el tiempo en el que fue escrito no fue conquistada, no fueron expulsados sus moradores. Versículo 63, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y quedando el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Josué derrotó a su rey, pero los de esta tribu no pudieron tomar la ciudad. Ahora, ¿eso es un problema en ese momento? No, lo sería más adelante. Porque esa alianza que se formó, esa cohabitación pacífica que tendrían los israelitas con los jebuseos, causaría que los israelitas poco a poco fueran absorbiendo las costumbres y las prácticas paganas de este pueblo, lo que causaría su derrota. Más adelante sería David quien la conquistaría y la convertiría en capital del reino. Pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para que este lugar, el lugar de los jebuseos, fuera conquistado totalmente? Varios años, varios siglos. David entonces la convertiría en la capital del reino. Pero esto señala un reino mucho mayor y mucho mejor. Porque más adelante, siglos más adelante, en el tiempo acordado por el Señor, el verdadero rey de Israel entraría a ella montada en un burrito, cumpliendo así la bendición dada por Jacob a su hijo. Génesis capítulo 49, versículo 9 al 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Todo esto apuntaba a una realidad superior, a un Salvador, a un Redentor. Y él entraría a esta ciudad no para gobernar, sino para dar su vida en rescate por muchos, para liberarnos del pecado. Mis amados hermanos, esta lectura que hemos hecho, que nos deja una enseñanza sobre algunas cosas que en la vida necesitamos entender. Muchas veces en la vida no se logran las cosas de manera inmediata, sino lentamente. A veces eso va a causar crisis o dificultades, pero esa crisis puede ser enfrentada con la fuerza y la esperanza y la confianza en Dios, que es soberano de toda la historia. Uno de los aspectos que me llama poderosamente la atención de esta descripción de las ciudades es que las ciudades son importantes para Dios. Dios los establece en ciudades y tiene una intención de mostrar la importancia de las ciudades, porque es allí donde se desarrolla la vida, es allí donde se desarrolla la cultura, es allí donde se desarrolla la sociedad. Dios ve importante las ciudades y lo siguen siendo. Dios envió a Jonás a una ciudad, a Nínive. Abraham intercedió por una ciudad, por Sodoma y por Gomorra. Pablo, cuando predicaba el evangelio, iba a las ciudades precisamente. Ahora, eso nos lleva a hacernos una pregunta a nosotros. ¿Cómo vemos nuestra ciudad? Mis amados hermanos, nosotros vivimos en una ciudad no muy distinta a las ciudades de las cuales hemos hablado en esta mañana. No muy distinta. ¿Cómo ves tú a tu ciudad? ¿Es solo el lugar donde vives?
¿Es el lugar donde te tocó vivir? ¿O es el campo misionero al cual Dios te ha enviado? Las ciudades son importantes para Dios. De hecho, cuando Dios envió a los exiliados a Babilonia, Él les dijo a través del profeta Jeremías: ustedes procuren el bienestar de la ciudad, porque en su paz ustedes van a tener paz. ¿Estás procurando el mismo bienestar y la misma paz para tu ciudad? Miren, mis amados hermanos, es muy fácil quejarnos de lo que está pasando en nuestra ciudad. La inseguridad, el caos que vivimos. Pero y en buena medida nosotros somos responsables del resultado de la ciudad en donde nosotros estamos viviendo. Porque si nosotros como hijos de Dios cumpliéramos el compromiso y la responsabilidad por la cual Dios nos ha puesto en esta ciudad, las cosas cambiarían. Miren lo que hizo Caleb con Kiriat Arba. ¿No le cambió el nombre precisamente para mostrar que esa ciudad ahora tenía un significado distinto? ¿No fue lo que ellos perdieron cuando no conquistaron a los jebuseos para convertirla en su capital? ¿Y tendría que venir David para poderlo lograr? ¿Cómo estás viendo tú a tu ciudad? Nosotros somos llamados a habitar en medio de esta ciudad y a transformarla viviendo de una manera diferente. De hecho, mis amados hermanos, nosotros como creyentes somos llamados a esperar una ciudad mucho mejor, pero procurar la paz de esta. Nuestros ojos deben estar puestos en la ciudad celestial, una ciudad que no tiene fundamentos de esta tierra y cuyo arquitecto es Dios, como lo hizo Abraham. Esperamos esa ciudad. Y esperamos que se manifieste. Y esperamos esa herencia segura también en esa ciudad, reservada en los cielos, como dice el apóstol Pedro. Mis amados hermanos, solo nos queda un punto y este lo voy a tratar más brevemente y lo encontramos nosotros en los versículos 13 al versículo 19. Una herencia. Y es el final de la historia de Caleb, capítulo 15 de Josué, el versículo 13 al versículo 19. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Inán, a Imán, a Talmai, hijos de Anac. Y de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Acsá por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él la dio a su hija Acsá por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió para que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también las fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. El autor concluye entonces la historia con el inicio del capítulo anterior, donde se nos muestra el desenlace de la historia de Caleb. Su tarea no era fácil, como lo estuvimos considerando nosotros la semana pasada. Recuerden que él tenía que enfrentarse contra los hijos de Anac, grandes guerreros poderosos, pero él sabía que había firmado su confianza en Dios. Por eso los pudo echar a los 3 hijos de los anaseos y conquistar esa tierra. Pero él continúa la campaña. Él continúa la campaña con las otras poblaciones, pero su estrategia cambia. Versículo 15. Él va a motivar a otros para que continúen la conquista. Y lo hace ofreciendo la tierra y a su hija como esposa. Y Otoniel lleva a cabo esta labor, recibiendo no solamente a su esposa, sino una herencia. Y muchos creen, y yo me uno a ellos, que es que Otoniel pretendía a Acsá. Él estaba enamorado de Acsá para poder hacer esto. No era solamente la promesa de una tierra. Y esto le sirvió a luchar por ella. Y en definitiva, algo que podemos aprender de todo esto es que el amor lo puede todo. Ya en la repartición de la herencia, Acsá, la hija de Caleb, habla con su padre y pide lo que seguramente le faltaba. Ya tenía la tierra, pero necesita algo muy importante: agua. Agua para poder cultivar esa tierra del Negev, para hacerla productiva su herencia. Y lo que vemos aquí es la actitud respetuosa de una hija para con su padre. Noten lo que hace esta mujer: se baja del asno y habla con su padre.
de una manera respetuosa. Hay comunicación entre el padre y la hija, hay diálogo, pero también hay diálogo entre los esposos ahí. Noten esto, ¿quién persuadió a quién? Dice, y él la persuadió para que pidiese a su padre tierras para labrar. Y aquí el persuadir significa que hubo un diálogo, una reflexión, una convicción mutua que debía servir de ejemplo para los hogares en ese momento, pero que también debe servir para nuestra iglesia como reflexión. Como hogares nosotros deberíamos caracterizarnos por ese diálogo que hay entre ellos dos, buscando el bienestar de la familia, porque ¿quiénes serían los beneficiados de esto? ¿No serían sus hijos? ¿No sería su familia? Y ese es un ejemplo para nosotros como iglesia. Así que Caleb accede y bendice a la feliz pareja. Y esto es importante, algo que estudiaba en cuanto a esto es que los maridos y las esposas deben aconsejarse mutuamente y llegar a un acuerdo conjunto sobre lo que es mejor para el bienestar de la familia. Los padres no deben pensar jamás que pierden aquello que conceden a sus hijos y que esto les sirve o les conviene realmente. Eso es lo que vemos entonces en esta familia y que cierra como con broche de oro la historia de Caleb. Y no solamente con la historia de Caleb, sino que nos deja ver un poco más allá, nos habla acerca de Otoniel. Otoniel va a ser uno de los jueces de Israel. Y yo creo que ha sido formado y preparado precisamente para que asuma cada vez responsabilidades mayores para con su pueblo, sirviendo a Dios y sirviendo a Israel. Yo creo que esa lección que él recibió de Caleb ese día le sirvió más adelante para servir a su pueblo y a su Dios con responsabilidad. Mis amados hermanos, en resumen, la tierra de Judá o la tribu de Judá recibió una tierra, unas ciudades y una herencia. El salmista dice en el Salmo 16, versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Dios había establecido a su pueblo, a sus hijos en ese lugar. Y siempre es mejor que cualquier cosa que ellos pudieran haber imaginado. Y eso se aplica a nosotros. Si Dios nos coloca en un lugar, lo hace porque tiene un propósito para nuestras vidas. Porque lo que Él tiene para nosotros es mejor. Y esto no implica necesariamente caminos fáciles, como lo vemos allí en la historia. Implicaba confianza en el Señor y en su plan para sus vidas. Y lo mismo debemos aprender nosotros. Canaán no era un paraíso, no era un camino de flores sin espinos, sino un desafío permanente a la fidelidad hacia Dios y una plena confianza en el Dios del pacto que está cumpliendo sus promesas. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es si estamos confiando en ese Dios que está guiando cada uno de nuestros pasos. ¿Confías en ese Dios? ¿Descansas en el Señor que te ha puesto en el lugar en el que estás? ¿El que te ha dado lo que tienes? Y a veces eso implica dificultad, pero allí el Señor está. Esta experiencia también serviría al pueblo de aprendizaje. Y el pueblo tristemente, como lo vamos a ver en el resto de la historia, especialmente cuando lleguemos al libro de los jueces, es que el pueblo, la tribu de Judá, no siempre supo responder a las alturas de las circunstancias y por eso perdió parte de sus bendiciones. Siglos más adelante, su desobediencia causó que ellos fueran expulsados de ese lugar. Y tendrían que esperar 70 años para volver a establecerse y volver otra vez a la tierra que Dios les había entregado. A veces nosotros esperamos que las cosas sean fáciles, pero Dios nos reta y nos lleva a lugares en donde vamos a enfrentar dificultades para que nosotros pongamos a prueba nuestra confianza y nuestra obediencia a Dios. Mis amados hermanos, algo que podemos aprender nosotros en esta historia es que nuestra herencia no es un pedazo de tierra en este lugar. Qué bendición si podemos comprar una casa, qué bendición si podemos tener algo material. Pero ese no debe ser el fin último del creyente. Si Dios nos otorga eso, debemos dar gracias a Dios y ser fieles al Señor con aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Algo que el pueblo de Israel no entendió. Ellos pensaron que su herencia era eso nomás. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que nuestra herencia como creyentes no está aquí. No es una tierra, no es una ciudad,
No es una herencia. Nuestra herencia está reservada en los cielos, donde está Cristo sentado, que además se nos da por fe, no se nos da por suerte. Así que caminemos fielmente en nuestro peregrinar en este mundo hasta que lleguemos al encuentro glorioso con nuestro Señor y Salvador, que está haciendo algo maravilloso, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos dice que Él está preparando morada en los cielos para nosotros. Mira, si esas palabras no te alientan, no te consuelan, no sé qué más puede hacerlo. Nuestra herencia no está aquí. Debemos trabajar, mis amados hermanos. Y si el Señor nos permite tener una herencia, algo en este lugar, en esta tierra, es una bendición. Pero entiende que el fin último no es lo que tienes acá. Tu herencia está reservada en los cielos y es mucho mejor que cualquier pedazo de tierra en este lugar. Son moradas eternas para nosotros. Y si estás sin Cristo en esta mañana, la herencia no será tuya hasta que confieses a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hasta que vengas a Él en arrepentimiento y fe y te rindas a su gobierno solo por gracia y solo por la fe. Solo así podrás recibir esa tierra, una tierra mejor, una ciudad mejor y una herencia mejor en los cielos, mejor que cualquier tierra, ciudad o herencia aquí en la tierra. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias a nuestro buen Dios y que Él sea ayudándonos y bendiciéndonos. Eterno Señor y Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias por tu misericordia, tu bondad y tu favor. Señor, el pasaje que hemos leído es un pasaje sumamente descriptivo, pero allí a través de él hemos encontrado verdades profundas que necesitamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Oh Padre, ayúdanos a poder tomar el ejemplo de aquellos que fueron fieles, a no seguir el ejemplo de aquellos que fueron desobedientes y que dudaron de tus palabras, a poner nuestros ojos no en esta tierra, Señor, sino allá en los cielos, donde nuestra herencia está reservada, es incorruptible, inmarchitable. Señor, una herencia mucho mejor que cualquier cosa aquí en la tierra, Señor. Señor, gracias porque es por la obra de Cristo que nosotros podemos disfrutar de esa herencia. Señor, te pedimos que nos guíes y que nos ayudes. Te damos a ti toda la gloria y la honra, te damos a ti toda la alabanza y pedimos tu bendición. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra por obra. Te lo rogamos. Amén. Amén.